Somos llamados a hacer luz en la batalla, hombres de fe con un fuego que no falla, guerreros de rodillas en la oración, buscando siempre el corazón de Dios. Somos varones guerreros de verdad, forjados en su amor, llenos de su bondad, conforme al corazón del Padre Celestial, luchamos con Querido grupo Hombres de Fe, los saluda nuevamente su hermano Pedro Pacheco, como siempre, tratando de reforzar las reflexiones del día lunes. La reflexión del día lunes se titula ¿Dios se complace con nuestro sufrimiento? Bueno, la respuesta inmediata es no. Dios no quiere que suframos. Dios no está proactivamente intentándonos hacernos sufrir como para tener algún bien o sentirse mejor o algo así. Ahora, si fuera de esta forma, Dios no habría enviado a Jesús, Dios Hijo, o no se habría humanado en la persona del Hijo para rescatarnos, no lo habría hecho. Si lo hizo, es porque no busca nuestro sufrimiento. Sin embargo, sufrimos. Antes de continuar, debo decir que cuando Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza en el Edén, el hombre tenía un deber ser, un deber existir, tenía que cumplir con ciertas características en su naturaleza y en su alma, y incumplió con ellas cuando decidió comer del árbol. Estas características las vino a completar el segundo Adán, que es Cristo. Entonces el segundo Adán, esto es Jesucristo, vino a ser el hombre que debía ser el ser humano desde su inicio. Por eso en Cristo encontramos el modelo del verdadero hombre. Por eso en Cristo encontramos el deber ser del hombre. Esto lo acoto porque lo vamos a volver a mencionar en un momento. Entonces, nos decía nuestro hermano Ramón que todo ayuda al cristiano para bien. Y nos preguntaremos, ¿qué es el bien? ¿Qué es lo bueno? ¿Todo ayuda al cristiano para bien? Bueno, pues a mí me parece que el bien es que yo tengo una casa en Beverly Hills y varios Lamborghinis. Si el sufrimiento que yo padezco me llevará a ultranza, en última instancia, a poder poseer mi mansión en Beverly Hills con mis Lamborghinis, bueno, entonces diré que sí me está ayudando para bien. Pero si no lo hace, no. Es decir, algunos considerarán que el bien es el vivir sin problemas y el estar felices. Otros, un buen cuerpo. Otros, mucho dinero. Otros, mujeres. Otros, ser una persona admirada por su piedad y honestamente bueno. Otros creerán que el bien supremo es ser un pastor y diremos entre comillas exitoso. Y cada quien tendrá su propia idea de bien, y ahí es donde empezamos a tener problemas teológicos. ¿Qué es el bien? El sufriente está siendo aproximado hacia el bien por medio del sufrimiento. ¿Y cuál es el bien? El bien no puede ser un valor subjetivo que yace en la conciencia de cada persona. No puede ser definido de forma subjetiva por lo que cada individuo considera bueno o malo, porque ese fue el pecado en Edén. Justamente el pecado en Edén fue que tú decidieras lo que era bueno y lo que era malo. Fue que Adán y Eva decidieran lo que es bueno y lo que es malo según sus propios términos. Entonces, el bien tiene que ser un bien definido por Dios. ¿Y cuál sería el bien supremo? Dios mismo sería el bien supremo de forma objetiva y no subjetiva. Luego, entonces, si Dios es el bien supremo, podríamos parafrasear el versículo y decir, todo ayuda al cristiano para ir al Padre, para llegar al Padre, para revincularse con Dios, ¿vale? Entonces, esto debe cambiar nuestra perspectiva. Todo ayuda al cristiano para ir al Padre, ¿vale? Ahora, hay 4 tipos de sufrimiento, les decía, me parece, la reflexión pasada. Uno es el sufrimiento que yo tengo por mis malos actos, como Adán y Eva, que pecaron y sufren
como castigo de sus malos actos. Judas, quien entrega a Cristo y sufre al punto del suicidio por consecuencia de sus malos actos. David, quien mata a Urías Eteo y se acuesta con Betsabé y sufre después por, eh, por las consecuencias de sus actos. Y no solamente él sufre la carga moral, sino que su hijo viola a su hija y luego el otro hijo mata al hijo violador. O sea, y luego el hijo que mató al primero es asesinado también. Y el corazón de David queda quebrantado. Entonces él sufre por sus malos actos. Hay quienes sufren por obedecer a Dios, como Pablo o Jeremías. Hay quienes sufren por desobedecer a Dios, como lo hace Jonás. Y hay quienes sufren porque su fe es probada, como el caso de Abraham, y el sufrimiento emocional tan grave y profundo que tuvo camino de montaña de 3 días para asesinar a su propio hijo. Y sin embargo, nos dice la Biblia que todos estos sufrimientos son para bien, pero ¿para quién? Para el cristiano. Adán, a través del sufrimiento, puede volver al Edén, puede ser redimido en la persona de Cristo a través del sufrimiento, de estar en un mundo caído. Puede volver al Padre. El caso de Judas es más complicado porque entregó al Hijo de Dios, pero si de algún modo pudiese haberse arrepentido, lo cual era imposible, pero si el arrepentimiento llega sobre el traidor, incluso él eh, puede ser redimido. Y el arrepentimiento solamente llega en medio del dolor. Y lo mismo para David, el sufrimiento lo llevó a restaurar su relación con Dios, aunque su corazón quedó permanentemente destruido. Los que obedecieron a Dios, Pablo y Jeremías, a través del sufrimiento, conocieron la persona de Cristo, no en persona, y no me refiero a la vez que se le apareció la luz a Pablo y le habló Cristo, sino que pudieron vincularse en experiencia sensible de vida con su Creador, porque pudieron experimentar el sufrimiento que Dios experimenta por su pueblo. Los desobedientes, como el caso de Jonás, le permitió el sufrimiento, la angustia de la muerte, del temor a la muerte, la angustia del Seol, le permitió a Jonás orar durante 3 días en el pez y ser redimido por Dios. Y el sufrimiento de la fe probada de Abraham le permitió, a través de esa angustia y ese profundo sufrimiento, le permitió ser llamado amigo de Dios y recibir la promesa de que de él vendría el Salvador de la humanidad. Entonces el cristiano todo le es para bien, pero ¿cuál bien? El bien mayor, Dios. El que ama a Dios, todo lo que le acontece lo llevará a Dios. ¿Y por qué? Dice Génesis 50:20 que estaban los hermanos de José y le dicen, por favor, perdónanos. Y José les dice, ustedes trataron de hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para salvar a todo el pueblo. Incluso cuando el sufrimiento es por algo que acontece de forma exterior, por algo que sufrimos desde afuera, como sería el caso de la viuda. Está la viuda con Elías y se le muere el hijo. No es su culpa de ella no hizo nada malo, pero se murió su hijo y ella sufre. Incluso en ese momento, cuando el sufrimiento proviene de un lugar externo, Dios puede tomar lo malo y convertirlo en bueno, como cuando manda a Elías a que reviva al pequeño, por ejemplo. Entonces, no todo es voluntad de Dios, hermanos. Decimos, todo es la voluntad de Dios. Perdónenme si alguien lo incomodo, pero no todo es la voluntad de Dios. Dios permite que se haga la voluntad del hombre y no significa que todo lo que acontece es voluntad de Dios. Las niñas o los menores de edad desaparecidos no son voluntad de Dios. Las violaciones no son voluntad de Dios. Los asesinatos no son voluntad de Dios. La muerte de los mártires de Cristo no son voluntad de Dios. Los movimientos satánicos de ideologías del mundo moderno no son la voluntad de Dios. Todo eso es voluntad del hombre, voluntad de su padre Satanás. Y Dios sí permite que se haga la voluntad del hombre y permite el libre albedrío.
pero no significa que todo lo que hacemos es voluntad de Dios. Luego entonces podemos concluir que no todo lo que acontece es la voluntad de Dios. Si bien Él es absolutamente soberano y tiene control por sobre todas las cosas, no necesariamente cada hecho que ha ocurrido en la historia de la humanidad es algo que Dios orquesta de forma proactiva para que ocurra. Es decir, Dios puede convertir lo malo en bueno, como le dijo José a sus hermanos, pero no significa que Dios promueve el mal. Entonces no todo es voluntad de Dios. No es que Dios me hace sufrir, hermanos. El sufrimiento es parte de la experiencia de la vida, porque recordemos que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído en el que la experiencia de vida implica sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, Dios está para acompañarnos y Dios puede convertir ese sufrimiento en bien, pero no significa que todo sufrimiento que me acontece es voluntad de Dios, de ninguna manera. Pero sí todo sufrimiento que me acontece es una oportunidad para conocer al Padre y al Padre, podríamos decirlo así, que se duele, porque el Padre se duele por su creación caída, al punto de enviar al Hijo, y el Hijo se duele por la creación caída, al punto de sufrir física y emocionalmente por la creación, y el Espíritu Santo se duele por la creación caída, porque dice que, eh, que da gemidos indecibles. Luego entonces, el sufrimiento es una forma de poder experimentar, de poder vincularnos en experiencia viva con la experiencia de la vida de Dios. El Dios que sufre por causa de las decisiones de los que ama, esto es, los humanos, nos permite experimentar su experiencia de sufrimiento en carne propia a través de nuestras propias experiencias de vida. Entonces es en ultranza incluso una experiencia de bendición. Entonces el sufrimiento es parte de la experiencia de la vida y esto es de forma aleatoria, no necesariamente hay un plan trazado donde tenemos que sufrir. Algunas cosas ocurren y el sufrimiento se convierte en un misterio de la existencia, un misterio que nos será revelado hasta que estemos en el seno del Padre. Pero la llegada del sufrimiento puede servir al creyente para depender y ver su pequeñez y su necesidad de Dios, porque cuando no sufrimos somos grandes en nuestra propia opinión. Pero el sufriente, el que ya no haya una salida, el que está angustiado hasta los huesos, el que no puede más con su vida, recurre a Dios. Y ahora, ¿qué es una bendición, hermanos? ¿Un auto es una bendición? A saber, no necesariamente. ¿Un empleo es una bendición? A saber. ¿Dinero? ¿Quién sabe? ¿Esposa? ¿Quién sabe? ¿Hijos? ¿Quién sabe? ¿Qué es una bendición? ¿Cómo podríamos definir? ¿Ser pastor es una bendición? ¿Quién sabe? ¿Cómo podríamos definir de manera sin cabida a fallos lo que es una bendición? Una bendición es todo aquello que me lleva a Dios. Entonces, si una casa me lleva a Dios, la casa es una bendición. Si una casa me aleja de Dios, la casa es una maldición. Si una mujer me lleva a Dios, es una bendición. Si una mujer me aleja de Dios, es una maldición. Si el dinero me lleva a Dios, es una bendición. Si el dinero me aleja de Dios, es una maldición. Si la música que escucho me lleva a Dios, es una bendición. Si me aleja de Dios, es una maldición. Si la ropa que me pongo me lleva a Dios, es bendición. Si me aleja de Dios, es maldición. Si los amigos que tengo me llevan a Dios, es bendición. Si me alejan, es maldición. Todo aquello que me lleva a Dios es una bendición. Luego, si el sufrimiento me lleva a Dios, ¿qué es, hermanos? Es una bendición. Y de ahí lo que dice Eclesiastés 7:2, mejor es la casa de luto que ir a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es la casa de luto que la casa de banquete, porque el que vive estando en la casa de luto pondrá el luto en su corazón, la angustia de la muerte, el dolor, le hará conocer los días y su condición humana. Entonces,
¿Dios se alegra en el sufrimiento? No. ¿Dios quiere que suframos? No. ¿El sufrimiento puede ser benéfico para nosotros? Sí, porque el sufrimiento nos minimiza como personas y nos da una oportunidad incalculable e insospechada para poder abrir los ojos y hablar como Job habló y decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job conoció al Padre, conoció la esencia, la personalidad de Dios a través del sufrimiento, cuando reconoció, cuando se supo absolutamente nada en medio de la existencia. Y es ahí donde radica la bendición del sufrimiento. El que no quiere sufrir, el que odia a Dios por causa del sufrimiento es porque se ha amado más a sí mismo que al Dios que lo ha creado. Ahora, esto no significa que Dios es indiferente a nuestro dolor, de ninguna manera, porque cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Dios no quiere nuestro sufrimiento, hermanos, no es parte de su deseo para nuestra vida. Pero si ya estamos en un mundo caído donde la experiencia del dolor nos es ineludible, utilicemos ese momento divino de angustia para poder ver a Dios en persona. Dios los bendiga, hermanos. Levantamos bandera en su nombre santo, su palabra es espada que nos guía en el llanto. No retrocedemos, nuestro escudo es la fe, en las pruebas cantamos, Dios es nuestro rey. Dios es nuestro rey. Un ejército unido por su compasión, varones guerreros con firme decisión.